Buenas noches, mis panas H vaqueros, espero que se encuentren mega excelente. Hoy tenemos una tertulia con dos grandes referentes brutales. Una es de nacionalidad venezolana, que es Georgia Melgarejo, y la otra nacionalidad mexicana, que es la especialista Andrea Álvarez. Por ahí ya se está conectando nuestra invitada especial. Vamos a esperar que me envíe la solicitud. Perfecto. ¿Cómo está Georgia? Hola, Sebas, ¿cómo te va? Bien, bien, mira, encantado, emocionado porque la tenemos acá otra vez nuevamente en este espacio junto a otra colega de su talla, como yo digo, de clase mundial y de verdad que esta tertulia estará bastante comedida, ¿no? En lo que es el transcurso del desarrollo, ¿no? Por Qué ahí se bueno, conectó nuestro amigo Abdul. ¿Cómo qué está bueno, qué bueno. México? Bien, con un clima bastante agradable, bastante, bastante. Qué bueno, me alegro bastante. Bueno, por acá recién bajó un poquito la lluvia y dije, Dios mío, ojalá que no se vaya luz, que no se vaya luz, porque aquí hay que estar rezando. No, no, un clima bastante agradable. Aquí está ya entrando lo que es otoño, ya fritos, de decembrinos, y está bastante rico, bastante rico. No, maravilloso. Bueno, yo le estaba comentando acá a la gente que se vaya conectando y la gente que lo vaya a ver también en diferido, que el título es Mujeres Líderes del Frío, Ah, qué bueno. una trayectoria remasterizada, que lo que quiere decir básicamente remasterización es mejora continua, ¿no? Cómo nos vamos mejorando nosotros como profesionales a lo largo del tiempo o especializándonos para darle ese valor agregado al cliente, ¿no? Perfecto, qué lindo tema, de verdad que sí. De hecho, yo soy ingeniero electrónico. Yo no tengo nada que ver con mecánica, ni mucho menos. Soy ingeniero electrónico y la vida me llevó por los rumbos de la refrigeración y todavía hago refrigeración, pues. Mezclo muchas cosas de ingeniería electrónica, pero imagínate, empecé estudiando una cosa y como tú dices, vamos avanzando, avanzando y especializándonos en otra área. Tal Correcto, cual. correcto. No, y la tengo que felicitar por allí porque vi, corríjame por si acaso, vi por Sí. allí que en estos días van a lanzar junto a sus socios o colaboradores en conjunto de la marca Yo Reparo una formación de aire acondicionado. Si mal no me equivoco, se ve No, bastante interesante. no, de aire acondicionado recién la terminamos hace 3, 4 semanas, que fue aires acondicionados inverter. Entonces dimos todo lo que era para un nivel técnico, ¿sí? Algo que yo siempre apunto es a que las capacitaciones las pueda entender un técnico que no tenga ninguna formación profesional, ¿sí? Que pueda agarrar y seguir ejerciendo su oficio. Entonces, este curso fue diseñado para eso, para que los técnicos de aire acondicionado puedan hacer ese plus de lo que es aires acondicionados inverter, puedan hacer diagnóstico incluso de parte electrónica, parte mecánica, funcionamiento, que tengan todos los conceptos y poder empezar a reparar y hacer mantenimiento de estos equipos. Fue un curso muy bueno y mucha receptividad de parte de todos los digamos, presentes que tuvimos ahí. No, espectacular, brutal, Sí, brutal. Ya con lo que cuenta, sí, sí, está como para digerirlo de una sola vez. sí, sí, está muy bueno. Ese curso lo hicimos con mucho cariño, mucho esfuerzo y está muy bueno, de verdad que sí. Espérame, No, espérame. maravilloso. Ay, Ajá, llegó nuestra otra invitada. ¿Por qué? espérenme, espérenme. Ajá. ¿Cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, cómo se pronuncia tu eh, nombre? Es el, me, ay, tú dime, tú dime. Georgia Melgarejo. Georgia. Muy Ujú. bien. Mucho gusto, Georgia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Un Luis? placer. no, de verdad para mí, sin duda alguna, yo lo he dicho ya tras de cámara y lo vuelvo a resaltar acá, tener a ustedes dos acá para mí ha sido un sueño.
Las admiro las dos por separado y ahora aquí en conjunto porque están haciendo cosas increíbles. Así que bueno, para no ser esta tertulia aburrida, vamos a comenzar entonces con Georgia Melgarejo y luego con Andrea Álvarez. Después vamos intercambiando por allí, porque son, como lo coloqué en la descripción de estos días, ¿no? Son dos mujeres, dos profesionales, dos perspectivas totalmente distintas, pero bajo una misma dirección que es la excelencia en el mundo HVAC. Y entonces quiero que la gente que nos vea disfrute y vea cómo dos personas con visiones distintas enriquecen el gremio para todas aquellas personas, sea adolescente, hombre, mujer, empresario, emprendedor, en el mundo de la refrigeración y aire acondicionado. Así que bueno, le doy el pase primeramente a la ingeniera Georgia para que se presente un poco, luego a la especialista Andrea Álvarez. Comenzamos entonces con Georgia con la primera pregunta de refrigeración. Ah. Bueno, soy Georgia Melgarejo, ingeniero electrónico de profesión y me he dedicado a la refrigeración ya por más de 18 años, ¿sí? Capacitaciones en lo que es refrigeración comercial, aire acondicionado, refrigeración doméstica y me he dedicado ya por 8 años a lo que es la capacitación a nivel técnico de todos los profesionales que tenemos en la calle haciendo y apretando las tuercas para que los equipos anden bien. No, magnífico, magnífico. ¿Qué nos dice la especialista Andrea Álvarez? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Luis. Pues me presento rápidamente, mi nombre es Andrea Álvarez, ya tengo más de 12 años en la industria del HVAC, actualmente dirijo el Centro de Educación para Proveedora de Climas y bueno, pues pertenezco también a la asociación ASHRAE, estoy como parte de Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión y también en Hardy Latam estamos ahorita como la dirección del Comité de Mujeres y Juventud en HVAC-R. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? De todo un poco, pero aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Fabuloso. ¿No? Y también tengo que por ahí felicitar a la especialista Andrea Álvarez porque por ahí colocó un artículo bastante interesante de la revista ACR de Latinoamérica en refrigeración. Magnífico, de verdad espectacular ese artículo, te lo recomiendo. Qué bueno. Bueno, y comenzamos entonces. Y comenzamos con Georgia. Georgia, ¿cuáles son esos retos que tiene el género femenino hoy en la actualidad 2024 para arrancar y marcar la diferencia en este sector tan hermoso? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, actualmente está muy abierta las posibilidades a que las mujeres puedan acceder y tener espacio, ¿sí? Yo te digo, yo comencé hace ya más de 16, 17 años y fue muy difícil la percepción de las personas, ¿sí? De que tú llegaras, ay, pero una mujer va a hacer esto, pero una mujer es la que va a dirigir el equipo. Era bastante controversial, incluso cuando empecé a dar clases en Argentina, la primera vez que una profesora daba refrigeración en ese instituto y fue un bloque, fue una prueba. Yo digo que yo fui la conejilla de Indias para ver cómo se comportaban los alumnos. Y bueno, todo salió muy bien, pero actualmente hay abiertos muchos canales, hay mucha apertura, digamos, de lo que es el gremio, de lo que es la gente que dirige el gremio, de ver mujeres que puedan hacer esto, puedan aplicar todos los conceptos, conocimientos sin ningún tipo de diferencia o distinción, ¿sí? Yo siempre con mi equipo de trabajo teníamos una particularidad que yo por ser chiquita, yo entraba a lugares y podía acceder a lugares que ellos no. Entonces, lo que ellos tienen en fuerza, yo lo tenía en habilidad para ir y acceder a lugares que ellos no. Entonces, es complementar. Y eso ya de verdad no es tan tabú y no es, digamos, como una pared que nos encontrábamos años atrás. Ahorita de verdad es impresionante la apertura que tenemos de poder ejercer este mundo. Oh, magnífico, genial. Son extraordinarias noticias por allí. Ahora, Andrea Álvarez, ¿cómo puede complementar las habilidades blandas con la refrigeración? Cuéntanos un poco, que eres experta en todo lo que es el coaching y el comportamiento humano.
Muchas gracias, Luis. Fíjate que justamente en el panel que tuvimos la semana pasada, acá en la conferencia anual de Hardy en Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de platicar un poquito sobre las empresas y la inclusión y cómo la diversidad, tanto de hombres como de mujeres, con los talentos y las habilidades que tenemos, enriquecemos para que la industria vaya innovando y vaya mejorando cada vez más, teniendo más oportunidades de desarrollo. Entonces, definitivamente el que cada uno de nosotros tengamos alguna habilidad y sumarla al equipo de trabajo es súper importante y muy valioso para poder seguir creciendo, no solo a nivel personal, profesional, sino también como equipo de trabajo y como industria y como empresas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tiene mucha relevancia y es muy importante y creo que hoy en día es uno de los temas que más importancia se le deben de dar. A lo mejor antes no eran tan relevantes, pero sí podemos decir que llegan a tener una relevancia mucho más importante hoy en día que de las habilidades blandas. Definitivamente son como dones, como talentos, como habilidades que no No es- necesariamente las aprendes en la escuela, no necesariamente las aprendes en algún curso, las vas desarrollando con tu personalidad en día a día y con la vida, ¿no? Y con la experiencia. Exactamente. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Lo compro hasta nada más no poder. No le quito ni le pongo nada. Ahora, Giorgio, en el tema de la refrigeración, por ahí yo siempre he visto colegas que tienen como esa controversia, ¿no? ¿Cuál es el que da mayor rentabilidad? ¿Cuál es el que tiene mayor comercio? ¿El que tiene como mayor tracción? Si la refrigeración o la climatización. Cuéntanos un poco tu perspectiva, ya que has estado en varios países, has capacitado a mucha gente, tienes un background demasiado sólido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo aprecias tú? Depende de la zona donde vivas y te muevas, ¿sí? Particularmente yo que estoy recién llegando a México, a Toluca, si yo vivo de la climatización aquí, me voy a morir de hambre. Porque sencillamente aquí no hay aire acondicionado, no hace falta, literalmente, ni siquiera los negocios tienen aire acondicionado. Pero si yo me fuera a vivir a Monterrey, a Cancún, capaz ahí voy a estar pero súper bien haciendo climatización. Entonces, va a depender realmente de la zona donde te muevas, del mercado que estás aplicando. En Argentina tenemos extremos de temperatura muy bruscos, entonces en verano sí o sí necesitas aire acondicionado para vivir y en invierno los equipos de refrigeración tienen que seguir trabajando, incluso los aires acondicionados frío-calor también en invierno los usamos allá, pero aquí sí te mueves dependiendo de la zona. Entonces, particularmente si el que se dedique al rubro de refrigeración, climatización, tiene que ver cuál es su mercado y a ver a dónde apunta y dónde quiere seguir aplicando sus conocimientos o su área laboral. Porque como te digo, si no aquí con los brazos cruzados. Me encanta, me encanta. Aquí, bueno, como venezolano te acordarás este dicho que dice que el que sabe es el que goza. De verdad que lo dijiste muy Tal cual, puntual. tal cual. Ahora, Sí. señora Andrea, en la conferencia, en los micros que me facilitó para mantener, como yo digo, en ruido, ¿no? En las historias destacadas de Instagram, yo la escuché sobre unas estadísticas. Me gustaría que nos compartiera un poco precisamente esas probabilidades estadísticas que mencionó en esa conferencia, porque es bueno traerlo acá a colación para que la gente vaya, como decir, afinando o aterrizando ciertas cosas o estudios que se están realizando a nivel global. Claro que sí, Luis. ¿De cuáles estadísticas quieres que hablemos? ¿Del tema del porcentaje de mujeres que ahorita están actualmente en posiciones de liderazgo, en posiciones operativas, en la cuestión educativa? ¿Cuántos alumnos existen actualmente, por ejemplo, en temas de carrera técnica de refrigeración y climatización? ¿Qué estadísticas te gustaría que platicara? Tú dime. Si es por mí, todas. Ah, ok. Bueno, pues les platico Pero rápidamente. lo puede hacer como un micro y un resumen, porque está interesante lo que compartió allí. Claro que sí. Miren, en el tema de los estudiantes, que hablamos del talento joven, precisamente, les compartía yo en las estadísticas del CONALEP Nuevo León. CONALEP es un colegio que instruye o capacita
de manera técnica, tiene carreras técnicas en diferentes ramos. Y hay una que es de refrigeración y climatización. Y les comentaba que del total de alumnos, que son 21,600 y piquito, solamente 121 están estudiando actualmente la carrera de refrigeración y climatización. O sea, es menos de el 1%, o sea, es 0,5% de los que están actualmente estudiando. Y pues eso lo podríamos ver de una manera positiva o no tan positiva, en el aspecto de que es una oportunidad para atraer más gente, para poder convocar a más personas y hacer de una manera más atractiva la industria, o de plano decir, esto es una triste realidad, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos. Entonces, de los dos enfoques, de las dos ópticas es válido, pero es importante ser conscientes de cómo estamos actualmente en el tema educativo y en el tema de talento joven. ¿Y qué podemos hacer, sobre todo? Más allá de la realidad, ¿qué podemos hacer o qué iniciativas pudiéramos implementar para seguir jalando más gente y dar a conocer la industria? Porque también platicábamos otro punto. Platicábamos, es que esta industria no es una industria tan atractiva. A lo mejor no nos hemos encargado de difundir los beneficios o cuál sería realmente el aporte a la sociedad o en el tema de sustentabilidad o ahorita en lo que hemos hablado y lo que hemos desarrollado, definitivamente hay muchos atributos que tiene la industria y que a lo mejor no hemos sabido difundir o compartir de la manera correcta, ¿verdad? Para atraer a más personas. Y en el tema de las mujeres, justo platicamos el tema de las fábricas, ¿no? Ahorita con Train y otra de las fábricas de Lennox, que la mayoría del porcentaje de las mujeres que existen en esas fábricas están en puestos operativos. Y en la parte de liderazgo es muy poquito el porcentaje, o sea, es menos del 20% de las posiciones de liderazgo que actualmente ocupan mujeres dentro de estas empresas, ¿verdad? De los fabricantes. Y precisamente era lo que platicábamos de que, bueno, sí, definitivamente hay un cambio de un tiempo para acá, todavía falta hacer más. O sea, no Sí, paremos, no paremos, no. pero hay que seguir empujando. Sí, sí. Una de las cosas que Andrea comenta es la necesidad, ¿sí? Los jóvenes lastimosamente todavía no tienen la conciencia de qué quieren para su vida, porque son jóvenes y todavía están como en un mar de cosas. Entonces, la necesidad del rubro, algo que nos pasa mucho en Argentina es, llegan las épocas de calor, 42, 43, 44 grados, y la necesidad de técnicos es importantísimo. Y ahí es donde los jóvenes dicen, ah, yo puedo hacer esto, yo me puedo dedicar a esto en esta temporada. Entonces, yo creo que una campaña de difusión a los jóvenes de la necesidad que tenemos sobre todo yo no creo, en el caso de la capacitación, lo que creo es que hay que ver es la parte operativa, lo que necesitamos, el que vaya arregle, el que vaya ajuste, el que vaya limpia, el que vaya instale, hacerles ver que por ahí es un camino para comenzar en esta carrera, en este rubro. Georgia, acabas de Este, decir algo súper atinado y de hecho no nada más por la manera de comenzar, sino aquí también hay mucha oportunidad de negocio. O sea, si tú quieres verlo de esa perspectiva, te da una buena calidad de vida, tienes la oportunidad de desarrollarte profesionalmente, tienes estabilidad con la manera personal. Efectivamente, o sea, también hay una Sí, estabilidad económica si buscas la oportunidad del negocio en la industria. Y pues es una realidad que a lo mejor eso no lo hemos sabido como abrir o difundir o hacer una conciencia en las nuevas generaciones. Y la verdad es que si tú te pones a ver, hay mucha necesidad de personal técnico, hay mucha necesidad de sí, es personal en general en la impresionante. industria. Sí, Y mira, qué vamos a hacer? mira, lo que yo te digo, yo trabajé por 7 años en un instituto de capacitación presencial en Argentina y donde tenía 2 turnos diarios, los 5 días de la semana, y atendía a 20 alumnos por turno, donde se les enseñaba principios básicos, desarmar un aire, limpiar un aire, en un equipo de refrigeración, calibrarlo, sobrecalentamiento, carga de gas, buenas prácticas, todo desde ese punto de vista, pero darle las herramientas que cuando salga al campo laboral de verdad pueda hacer un trabajo bien hecho y que pueda cobrarlo y vivir de ello. Era nuestro principio ahí, de que de verdad salga y sea redituable para él. Ese es nuestro principio, pues. no, maravilloso, maravilloso. De hecho, las dos acaban de tocar un tema que yo he hablado mucho con otros colegas
porque piensan que nada más porque están a reparar un aire o un equipo o un diseño o van a hacer un tipo de mantenimiento, llegó hasta allí como que ese es el tope. Y No, no, realmente no, no. para nada. O sea, existe una gama infinita de cosas que le podemos salir vamos a decirlo en el término más común o genérico, a vender, cómo usted se puede beneficiar de esta increíble industria, ¿no? La Ahora, refrigeración, Sebas, para que te tengas una idea, la refrigeración es algo que día a día avanza en cuanto a gases refrigerantes, en cuanto a todas las tecnologías que se están aplicando, en cuanto a tecnologías electrónicas, equipos inverter, todo lo demás. O sea, la refrigeración en los últimos 15 años, diría yo, ha habido un vuelco impresionante y sí o sí los técnicos no se tienen que quedar atrás, porque si los técnicos no se capacitan, no se actualizan, van a quedar obsoletos y lastimosamente va a faltar técnicos que sí o sí, o sea, vamos ahí en otra dirección. Entonces, los conocimientos básicos son importantes, pero la actualización en este rubro es importantísimo. Cada día todas las empresas apuntan a eficiencia energética, eficiencia tecnológica, en agarrar y cubrir todo lo que es, digamos, las especificaciones ambientales, y eso nos ha llevado a evolucionar en muchos aspectos la refrigeración. Totalmente. me Yo quisiera complementar un poquito lo que acabas de decir, Georgia, porque la realidad, nuestra industria es una industria esencial. ¿Sí? Inclusive lo que acaba de pasar en pandemia, nosotros no paramos, o sea, sí, seguimos. Y Sí, también en la parte de la actualización tienes un punto muy importante porque ya no nada más es actualizarse en conocimientos, sino también el tema de las certificaciones. O sí. sea, cómo darle respaldo y validez a esos conocimientos para que también tú puedas utilizarlo con tus clientes de garantía, de confianza, de calidad, o sea que es un sello para ti también. Sí, sobre todo con gases que eso estamos trabajando ahora los A2L, sí o sí un técnico tiene que estar actualizado y certificado porque ya no ha habido problemas, ya todos hemos escuchado y hemos visto reels y demás de cosas que ocurren por las malas praxis, así de sencillo, sin irnos a especificar correcto. mucho. Ahora que tocaron el tema de las certificaciones, ¿qué nos pueden contar por qué todavía existe como ese tabú o ese falso paradigma de que hay certificaciones que, bueno, no sé, se los comparto, ustedes aquí me dirán si estoy o no equivocado, si estas personas están o no equivocadas. Hay certificaciones que resaltan unas sobre otras. ¿Qué nos pueden decir de eso? Porque hay mucha controversia. No, mira, yo tengo tal certificación que es tal cosa, y entonces tú lo que hiciste fue como decir un cursito. Cuéntenos un poco cómo lo ven ustedes. Bueno, porque eso va a depender del país. Lastimosamente, cada país va a tener sus regulaciones. Entonces, la persona tiene que ver qué rubro es el que está haciendo refrigeración, aire acondicionado, climatización, ver las exigencias del país, sí o sí, y por lo menos adecuarse a lo que necesita según su rubro. De nada sirve que yo me especialice, por ejemplo, en la Unión Europea, en manejo de gases refrigerantes, cuando no voy a ir a trabajar a la Unión Europea. Así de sencillo. Entonces, sí o sí, lo primero que tiene que ver un técnico es en el medio donde se va a desenvolver, en la zona donde se va a desenvolver, cuáles certificaciones son importantes para él y empezar por esas. Ya después puede irse a unas internacionales y todo para subir de nivel, pero las primeras son dependiendo de dónde te manejes. Por ejemplo, en Venezuela hay unas, en Argentina van a haber otras, aquí en México hay otras, así de sencillo. Y cada país tiene sus propias regulaciones y normas. Sin ir a nombres. Concuerdo con todo lo que acaba de decir Georgia. Inclusive aquí en México lo vivimos, o sea, también depende mucho de los estándares y las exigencias reglamentarias del gobierno, de los fabricantes, o sea, depende de Sí, muchas cosas el que tú puedas elegir o cómo seleccionar qué certificación deberías de tener, depende de muchas cosas. sí. Me encanta. Ahora, por aquí bueno, me llegaron muchas preguntas por privado y me dijeron que por favor se les hiciera llegar aquí en el en vivo y era lo siguiente. Cuando una persona se capacita específicamente en una marca o de acuerdo a la formación donde esa persona lo haga, puede ser una persona un poco más integral. ¿Qué nos dicen ustedes aquí? Ok.
La refrigeración, siempre le parto a los alumnos. El circuito básico de refrigeración consta de 4 elementos, si es refrigeración por compresión. Esos 4 elementos los maneja Trane, los maneja Carrier, los maneja York, los maneja todos. Los 4 elementos básicos del circuito de refrigeración son indistintos. Ahora, cada marca ha sacado, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, Trane creo que tiene la patente de un serpentín que tiene mayor difusión porque tiene un microcalado internamente y es un condensador más eficiente. Es algo particular de Trane. Pero la condensación ocurre igual, solo que con estándares de eficiencia diferentes, ¿sí? Si nos vamos a equipos Danfoss, entonces vamos a tener un tipo de elementos de expansión que trabajan de una manera, si nos vamos a Alco, si nos vamos a Emerson. Entonces, básicamente, lo que es los conceptos de refrigeración y el principio de refrigeración es el mismo, ¿sí? Entalpía, entropía, transferencia de calor, es exactamente lo mismo. Solo que dependiendo de lo que tú te vas o lo que tú te quieres especializar, entonces van a haber marcas que te ofrecen un rendimiento, un servicio, que es lo que distingue a cada marca, que es lo que, ¿por qué tú escoges un Trane? ¿Por qué tú escoges un York? Entonces van a haber servicios que va a ofrecer cada marca y ventajas que van a ser aplicadas a diferentes proyectos, pero básicamente la refrigeración es estándar. Cada uno hizo sus adecuaciones. Concuerdo con Georgia. Concuerdo con Georgia. O sea, definitivamente creo que el fundamento o los fundamentos siempre van a ser los mismos. La diferenciación es la especialidad o el tipo de especialización que tiene cada fabricante con cada equipo y cada requerimiento y protocolo que ellos tengan. Entonces, ahora sí, te capacitas para específicamente el tratamiento de esos equipos, pero el fundamento es el mismo. Sí. Me fascinó esas respuestas, me encantaron. Ahora, vamos a entrar en una sección que quisiera que por favor nos compartieran algo positivo que ustedes hayan dicho, Dios, me la comí, eso es algo extraordinario, solamente lo hice yo, porque oye, de verdad que estuve trancado en este problema o en esta situación, que sea, como decirlo, un poco más humano, ¿no? Porque a veces las personas nos ven en las pantallas y dicen, no, esta gente se la sabe toda, resuelve todos los problemas y no ven nuestras cámaras cómo pudieron llegar a esa resolución, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieran contar sobre un cliente, sobre un equipo, sobre algo que le costó un poco, pero bueno, tuvo un feliz término? Nada, me pasó una vez que tuve que para la empresa Coca-Cola en Córdoba, me tocó hacer un examen de evaluación para los técnicos, para los equipos Fruitop que habían en la planta, ¿sí? En la planta donde se fabricaba Coca-Cola. Y me tocaba hacer un estándar para saber si ellos estaban capacitados o no para meterle esos equipos. Me tocó primero hacer un relevamiento, revisar los equipos, ver y redactar el examen. Yo decía, pero el examen lo podrán contestar, no lo podrán contestar, ¿será que sí, será que no? Y me metí como una alumna más a presentar el examen. Yo me metí como los demás y todos presentando el examen. Y yo nada más es para escuchar si logré por lo menos hacer de un lenguaje para que los técnicos pudieran entender las preguntas que le hacía, lo que daba. Y fue bastante lindo ver que sí se pudo entender lo que yo quería evaluar ahí, ¿sí? Obviamente que Coca-Cola me contrató para hacer eso, y ver que ellos sí podían responder, sí podían contestar, lo que se trababan en algunas preguntas, pero que se podía sí evaluar lo que queríamos, que era la capacidad técnica de cada, digamos, persona que trabajaba con esos equipos, ¿sí? Porque sufrieron muchos desastres con personal no capacitado. Entonces sí se pudo medir lo que queríamos. Fue bastante lindo escuchar a los técnicos hablar, no, pero sí, no, sí está bien, ¿no? Y yo, ay, bueno, costó un montón, pero bueno. Ahora, antes que tenga la participación, Andrea, me gustaría, ¿qué tipo de equipo o eran múltiples equipos? ¿Eran unos equipos en específico? Teníamos, sobre todo era Rutov, unidades de climatización, UMA, como le dicen en algunos lados, y teníamos unos chiller. Entonces era hacer una evaluación real que los técnicos demostraran que sí sabían meterle mano a esos equipos, que sabían los principios de refrigeración, de circulación de agua, de temperatura, que podían detectar una falla con medir presión, temperatura, corriente, que fueran capaces de hacer todo eso, de interpretar cómo un equipo de refrigeración trabajaba. Entonces era eso, era como, si hay esto, ¿qué deberías hacer o qué problema deberías hacer? Entonces fue bastante retador, digamos, de alguna manera. No, espectacular. Lo pregunto porque fueron como 3 desafíos en uno. Sí, fue un montón, un montón. ¿Qué nos puede comentar Andrea de su radio de acción?
Ahí voy, es que se trabó un poquito. Les voy a compartir, bueno, no es básicamente un reto como tal, pero bueno, sí es un reto de cada vez que preparamos un programa de formación, aunque no técnicamente el conocimiento yo, para eso está también los expertos como el ingeniero Mata, que nos acompaña siempre en cada uno de los cursos. Creo que el meternos en los detalles, pensar en la experiencia de aprendizaje integral que queremos dejar en cada una de las personas que toman nuestros cursos, todo lo que implica la preparación, todo lo que implica el tema de llevarlos a la planta cuando incluyen las visitas a planta, darles un valor agregado con la experiencia de laboratorio de prácticas, o sea, todo lo que porque realmente de esa manera aprendieron más, para nosotros es algo invaluable. Definitivamente yo creo que ese ha sido como digamos de los retos más importantes que más nos ha definitivamente es un esfuerzo muy grande el prepararse, el tenerlo listo y que al final los clientes lo aprovechen. Yo creo que eso es algo que es invaluable para nosotros. Espectacular. Se escuchó un poquito entrecortado, pero creo que se entendió. Por acá, Sí. Luprica dice, la profe reniega mucho conmigo, Marcelo de Córdoba. Sí, por acá Ángel dice, Georgia, en base a tu experiencia en Coca-Cola, tenés un curso online referido a esos temas para Argentina. Cursos online que tengamos en la plataforma, como tú dijiste, de una de los colaboradores que tenemos, que es Yo Reparo, por los que hacemos cursos, hay varios, pero no específicamente equipos grandes, ¿sí? Para llegar a los equipos grandes hay que empezar porque aprendan lo básico y entonces tenemos cursos de refrigeración, refrigeración aplicada, refrigeración comercial, aire acondicionado, pero equipos grandes no hemos llegado a desarrollarnos. Entonces, no, por ahora no tenemos algo online con equipos eso. Hemos llegado hasta aire acondicionado y aires acondicionados inverter. Y por el área de refrigeración vamos a lanzar uno ahorita de diseño de cámaras, carga térmica y eso, pero referido a Rutoff y eso no hemos hecho todavía algo online. Pronto, pronto. Por acá Edward Electronic nos dice, admiramos su excelente trabajo, felicidades. Como Edward también es dice, un referente de aquí de Venezuela. como dice Andrea, hay una preparación muy grande detrás de hacer una capacitación, un curso que agregue valor de verdad a lo que son los alumnos que participen ahí. Hay muchísimo detrás de eso. Es impresionante cómo uno lo piensa, lo maneja, cómo hay que elaborar las clases, cómo hay que agarrar y poder ver que se entienda realmente. Entonces, es mucho lo que hay detrás de cámaras, como dicen. Una Totalmente. barbaridad. Por acá Sí. nos dice, genia la profe. Ahora les tengo otro reto, ¿no? ¿Cuál, por favor, revélenos, hasta yo voy a estar aquí, y yo estoy aquí en modo aprendiz, revélenos, por favor, esos secretos, esas cosas que ustedes nos revelan normalmente, para que esas mujeres que están ahorita capacitándose o vayan a ver este live en diferido, ¿cómo ustedes se han hecho un nombre, un hueco, una referencia internacional para inspirar a toda una generación a seguir sus pasos, ¿no? O tenerlas como referentes? Comenzamos con Georgia. Yo una vez tuve un alumno presencial que me llamó mucho la atención porque él agarra y bueno, ya estamos terminando el curso, dijo, profe, ¿y dónde se aprende la otra parte? Yo le digo, ¿cuál parte? Dice, la parte esa que usted quiere, la refrigeración, que le gusta la refrigeración con la pasión que usted enseña. Entonces yo le digo, no, lastimosamente eso se adquiere por gusto propio, porque te gusta lo que haces, porque te gusta lo que generas en los demás. No hay nada más lindo que te venga un alumno y decir, profe, me cambió la vida desde que hice el curso con usted, estoy haciendo otra cosa. Una esposa una vez me abrazó en un restaurante y me dijo, cambió la vida de mi familia, yo estaba con mi esposo, mi suegra, mis niñas ese día. Entonces, realmente te tiene que gustar lo que haces, lo haces con pasión, lo haces con dedicación, día a día, queriendo ver cómo lo haces mejor, cómo lo piensas. A veces mi esposo se ríe porque estoy pensando y dice, ¿qué pasa? No, es que hay un equipo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, pero, y empiezo a pensar así, entonces él se me dice, usted, yo me quedo mirando y analizando cómo voy a hacerlo, utilizo este tipo de sistema, un relé, lo otro, y sobre la marcha. Entonces, es eso, es gustarte lo que haces, básicamente querer hacerlo y agarrarle amor. Particularmente a mí me gusta y
y es fácil para mí porque me gusta lo que hago. Espectacular. Andrea, no te la dejaron fácil. No, qué bonito, Georgia, lo que nos compartes. De verdad que sí tienes mucha razón con el tema de amar lo que haces y sobre todo tener la certeza y la pasión de hacerlo con el corazón. Yo creo que cuando haces las cosas realmente desde adentro, de que de verdad te gusta, se nota y dejas una huella. Y yo creo que eso es lo más importante, la huella que dejas en las personas, ya sea con un conocimiento, ya sea con un mensaje, ya sea con una palabra, eso es algo muy valioso. Y yo le dejaría para todas las generaciones, ya sean hombres, mujeres, las que quieran, las que vengan, que no se queden con ninguna duda, pregunten todo, así sea algo muy tonto, pregúntenlo, acérquense con mentores, acérquense con figuras que ustedes puedan identificar como líderes, que se inspiren en ellas, pregúntenles, que los coacheen, no se queden con ninguna duda y también por otro lado, confíen en su propia personalidad, en su autenticidad, no duden y no cambien por querer encajar en algo o por querer estar en algún lugar. Al contrario, sean ustedes, porque eso es lo que va a dejar la huella en las personas. Ser diferente. Totalmente. Ser tú. Exacto. Mira, de verdad que a veces, como dice un libro que se llama El hombre que calculaba, ¿no? En la simplicidad se encuentra la maravilla de la vida, ¿no? A veces uno se arma un lío, vuelve algo tan complejo, pero realmente con cosas muy sencillas o pasos secuenciales vamos adquiriendo esas metas, esos objetivos a largo plazo, ¿no? Yo creo que cuando uno se encuentra a alguien que lo inspire, es mucho más fácil. Si uno encuentra a alguien y eso quiero lograr, eso quiero hacer, es mucho más sencillo tener eso, tener como una guía de lo que uno quiere lograr. Ya después uno hace su propio camino con sus propios conocimientos, su propia experiencia, pero inspirarse es muy importante. Y si tú dices qué queremos para los futuros, que se animen más, como dice Andrea, mujeres, hombres, el que venga, que se anime, o sea, de intentarlo. ¿Quién quita que le guste? Exacto. ¿Quién Totalmente. quita? Como dice Georgia, yo creo que también visualizarse, inspirarse y visualizarse. Cuando tú empiezas a Ujú. visualizar lo que quieres, hacia dónde vas, solito el camino se empieza a formar, o sea, ni siquiera lo tienes que buscar, pero es decretarlo y visualizarlo también. Ahora, eso es totalmente cierto, pero les tengo una pregunta que hasta yo tengo curiosidad por saber. ¿Quiénes son sus inspiraciones, referentes o personas que ustedes digan, oye, de verdad, esta mujer, este hombre, esta marca es insólito porque siempre está innovando? Una cosa que cuando hagan un live o tengan un evento, una conferencia, provoca escucharlo. ¿Quiénes son esos personajes que ustedes admiran, se inspiran, se motivan? Mu- Comenzamos con Georgia. Muchos, muchos en diferentes aspectos, en diferentes cosas y en diferentes etapas de la vida. Siempre encontramos a alguien. En la universidad tenía una profesora que a mí me encantaba y yo la veía y wow. Y superamos esa etapa de la universidad y después vino otra, mi primer contratista que fue Nestlé y entonces un señor ahí que estaba dirigiendo lo que era el agropecuario, que fue el que nos envió a Colombia a estudiar refrigeración, también, o sea, la forma y la visión que él tenía de los negocios, de las cosas, de cómo la capacitación era importante, fue otra. Entonces, yo creo que hay muchas personas en la vida que uno encuentra y en diferentes ramas, ni siquiera estamos hablando de la rama que uno siguió, en diferentes ramas, y son personas que van enriqueciendo y van marcándole a uno la pauta de qué es lo que quiere lograr y qué él quiere lograr más adelante y más adelante. Entonces, básicamente hay muchas inspiraciones en muchas personas que te ves en la vida poco a poco, de verdad que sí. Yo concuerdo con Georgia. De toda la vida siempre vamos a tener esos ejemplos o esos modelos a seguir, desde la familia, los amigos, los Sí. profesores, como lo decía Georgia.
los artistas que nos gustan, Sí, gente que nos inspira, ¿no? Pero definitivamente hay muchas personas, o sea, inclusive nosotros sí. mismos llegamos a ser inspiración también para nosotros en algún Mm. punto, que dices, wow, ¿cómo lo hice? Me la bañé. Me la Es comí, así, diríamos en Venezuela, me la comí, me la comí. me la comí. No, no, es Así es. cierto, es cierto. Ahora, les tengo aquí otro reto. ¿Cuál ha sido ustedes saben que a veces entre colegas, pero no por el sentido negativo, sino que quizás por las perspectivas diferentes que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, no han tenido un tema en particular donde ha existido cierto choque, ¿no? Como que diga, oye, pero es que según mi experiencia, según la teoría, según la fórmula, ¿cómo han podido ustedes confrontar sanamente esas bifurcaciones, ¿no? Porque a veces se presenta que uno ve en un canal, uno dice, oye, vale, pero es que yo no lo vi así, no lo entendí así, o yo no lo trabajo así. ¿Cómo ustedes manejan esas controversias puntuales? A mí me pasó en el instituto donde daba clases, yo llegué y habían 5 profesores hombres más de refrigeración y yo les empiezo a enseñar a los alumnos sobre calentamiento para medir de aire acondicionado, temperatura de salida, temperatura de entrada y en base al sobrecalentamiento con la presión del gas, si podías saber si tiene mucho gas, si no tiene mucho gas, si le falta limpieza, ya tú podrías determinarlo, pero eso en base a la experiencia. Y todos lo enseñaban por un método de más 40 grados, 30 grados, no sé qué, y una cosa ahí. Yo decía, ¿pero qué están haciendo? Y yo les pedía que me demostraran eso y no me lo demostraban, como tú dices. Entonces, ¿cómo lo logré? Demostrándole que el método de ellos no funcionaba y que el mío sí, y clase a clase se los demostraba. Y cuando yo me vine de Argentina, todos daban el método del sobrecalentamiento como era correcto, midiendo presión, midiendo temperatura y midiendo demás. Y ese método de más 40 grados, esta es la presión que debe tener, no, desechado. Pero sí tocó, pero tocó demostrárselos, Sebastián, o sea, tocó agarrar y demostrarles a ellos cómo se hacía y que de verdad funcionaba. Y midiendo corriente, midiendo esto. Entonces, básicamente con demostraciones, ¿sí? Tú puedes verlo de una manera, yo lo veo de otra, pero simplemente demostrando cómo funciona mejor, entonces, así, con pruebas. No, exacto, Sí, como todo un ingeniero. tal cual. Yo precisamente tuve la semana pasada que fue lo del panel, estábamos en una comida y había diferentes puntos de vista sobre el tema de las mujeres en la industria. Había quien estaba a favor de que nosotros creamos pues este tipo de grupos para apoyo, para mentorías, para coaching, y había quien decía que pues no era necesario porque la realidad es que pues todos somos la industria. Y ahí entre unos pensamientos y otros y así, al final todos empezamos a dialogar y pues concordamos en que algunos lo ven de una perspectiva y pues es muy válido y también otros lo vemos de otras perspectivas y es muy válido, pero, o sea, no caer en que tú estás bien y yo estoy mal, ¿verdad? O sea, nosotros sí lo manejamos más con un aspecto de, bueno, pues es que a lo mejor para algunos es inspiración y para otros es discriminación, por así Claro. decirlo. Pero, pues, o sea, son diferentes perspectivas y ahí en esa comida no concluimos nada. Al final todos terminamos platicando otras cosas y comiendo, pero pues fueron diferentes puntos de vista y se armó una mesa de diálogo pues bastante interesante. Fabuloso, fabuloso. No, yo se los digo porque de verdad a veces pasa prácticamente a diario, ¿no? Y lo otro es, no pude hacer el estudio todavía, tengo como eso pendiente en la parte de refrigeración. Ya por allí se adelantó bastante Andrea, pero yo recuerdo como una empresa petrolera, antes de yo entrar en este mundo de la refrigeración, yo entré en la empresa y el 90% del personal era femenino y el 10% o 20% éramos masculinos y éramos, como decir, los técnicos de campo. Cuando hicimos una comparativa con otra empresa, que era la empresa, como decir, competidora de donde yo estaba, el resultado que arrojaba, porque le teníamos que entregar eso anualmente, como decía PDVSA, el rendimiento era superior
superior donde estábamos nosotros, comandados por mujeres, que la otra empresa, comandada 100% por hombres. Y de hecho, era tanto, los dueños eran hombres, obviamente, allí donde yo estaba, pero ellos le daban un 100% de libertad en todos los sentidos a estas mujeres líderes. Y lo que me gustó a mí de esa empresa, que de verdad siempre la tengo como un referente, es que nosotros los hombres no estábamos con un choque de que si usted me manda o no me manda, no, de hecho queríamos aprender y absorber más de estas mujeres porque estaban dando unos números impresionantes desde la alta gerencia hasta la parte técnica. Qué bueno. Eso Qué es algo bueno, qué súper bueno. valioso. Sí, mucho. Pero refuerza mucho el aspecto de que para algo estamos todos dentro de un equipo de trabajo. O sea, para algo se necesitan mujeres, se Claro, necesitan hombres, se necesitan jóvenes, se necesitan gente con más experiencia. O tal sea, cual. todos al final sumamos y aportamos algo de valor al equipo de trabajo. Sí, indiscutible. Bueno, yo Es me topé, así, es así. en base a eso, yo me topé varios alumnos que no querían ver clases con una mujer. Que cuando veían una profesora que era mujer, no te lo digo, y todavía me lo encontré, que no querían ver clases y después, bueno, terminaban de cambiar esa visión cuando empezaban a ver clases conmigo, después la segunda, la tercera clase cambiaban la visión, como hubo otros que no soy capaz y me retiro y me cambio, o sea, con otro profesor. Todavía hay personas que creen eso y hay otras que sí confían plenamente en que ahí está una mujer es porque sabe y dele. Entonces, sí, hubo muchos con todavía ese estigma. Exactamente. Bueno, por Sí, aquí lo explica, dice yo, ajaja, y Ángel dice, Georgia, acá en Argentina está muy arraigado la carga de R22 con el método del 30 y no quieren entender que no es la manera adecuada y siguen trabajando de esa manera porque es como le enseñan en cursos, me imagino que en otros cursos, ¿no? lo que pasa es que hay muchos cursos que dan, muchos profesores que dan capacitaciones y lastimosamente, si el profesor tiene ese concepto, ese es el que le enseña al alumno y es difícil decir que todos unifiquemos criterios. Ahí tendría que haber una certificación, como dice Andrea, capaz, una certificación que todos los profesores puedan agarrar y poder brindar de la manera correcta. Pero hay muchos profesores que no tienen ninguna capacitación profesional, solo hacen lo que él aprendió, porque así lo aprendí yo y así lo enseño. Entonces, ahí la capacitación, la actualización capaz hace falta en eso y puede haber una certificación a nivel docente. ¿Ves? Se recomienda Concuerdo. bastante eso. Sí. Pero bueno, Ahora, les tengo otra pregunta porque de verdad que me llegaron bastante por el privado, porque hay muchas personas que todavía tienen como esos estigmas, ¿no? Como que toda la mayoría son referentes masculinos y me preguntaban cuál es la mejor manera, así por ejemplo, un tema muy puntual que quieran aterrizar como ejemplo, para desbloquear a la gente cuando está trabada en un tema en específico. Oye, no entiendo qué es eso del sobrecalentamiento, me cuesta eso de la termodinámica, no sé cuáles serían esos mecanismos para destrabar, para agilizar, para que la persona diga, wow, sí, fue difícil, pero me lo hice la profesora o el docente o este especialista a través de esta herramienta, por ejemplo, en el caso de Andrea, del crecimiento personal, el coaching, me despertó, me abrió el abanico y ahora sigo continuando mi camino de excelencia. yo los mando a tocar, literal. Agarra y las primeras clases, que es lo básico, alguien que no sabe nada de refrigeración, yo lo primero que le explico, cuál es el proceso, vaya a su refrigerador, a su heladera, a su nevera, vaya y toque este caño, cuidado y se quema, si es el de, toque aquí, toque allá, toque allá. Bueno, todo lo que estamos viendo es eso. Entonces les digo, haga un dibujo y empiece a tocar y toque la diferencia de temperatura. Entonces, que ellos vayan visualizando que ocurre lo que nosotros explicamos, pero que lo visualicen de manera práctica. La mejor manera es que toquen porque es la única manera que ellos ya
como quien dice, internalicen lo que de verdad ocurre y lo que decimos, ay, entrega calor. ¿Por qué? Bueno, en la entrada del condensador tenemos 70 grados y en la salida del condensador tenemos 30. Entonces se da cuenta con la diferencia de temperatura que efectivamente entregó calor. Entonces, para mí, que es la parte técnica, no la parte, digamos, de Andrea, la parte de Andrea, la mía, yo los mando a tocar, a tocar. Sí. Me encanta, me encanta. Sí. Yo por mi parte, cuando llegan con una situación en la que no saben cómo resolverla o cómo deberían de sentirse o cómo reaccionar, siempre es como tratar de hacer consciente lo inconsciente. Es parte de los fundamentos del coaching. Cuando realmente no eres consciente de lo que te está haciendo ruido por detrás y que eso te está generando el problema que tienes enfrente, eso es la clave para despertar. Ya cuando te das cuenta de la situación que tienes muy, muy adentro, arraigada, y del por qué te están pasando las cosas, o por qué lo estás viendo como un problema, o por qué te choca la situación, o por qué no sabes cómo reaccionar, ahí es cuando ya te cae el 20. Acá decimos así, ¿verdad? Te cae el 20. Cuando ya te cae el 20, Te cae ya la puedes ficha, te cae la pensar ficha. y reaccionar de alguna manera más asertiva, sin clavarte en el problema o en la situación y no encontrar una salida. Entonces, esa es la manera en la que yo hago que la gente reaccione. No, fabuloso, fabuloso. Yo, mire, ¿ustedes se imaginan en una clase ustedes dos? No, eso debe ser algo apoteósico. No, eso no terminen nunca, por favor. Mira, Yo soy así, ya te digo. lo que dice Andrea de ser consciente de lo inconsciente es lo que yo aplico. Hagan consciente, van y toquen. Y de esa manera hacen consciente lo que ellos todavía no pueden visualizar. Entonces, si te fijas, es lo mismo, Es lo pero hágalo mismo. consciente. Claro. Bien aplicado, Georgia. Yo lo aplico de manera técnica. Andrea lo aplica en otro tipo de ámbito, pero yo de manera técnica. Va y toque. Va y toque. Y cuando se queman, se quemó, ya sabe que ahí no toque. Dígame Sí. cuando, no sé si le ha pasado a Georgia o también a Andrea, cuando uno toca los capacitadores y no lo descarga. Ay, Dios. No importa si lo haces hasta 15 microfaradios, no hay peligro, pero cuando ya excedes los 15 microfaradios, el golpe es fuerte. Uno de 50, 55 te da un patatús, o sea, no se puede hacer. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿cuáles serían entonces para ir cerrando y concluyendo nuestro increíble tertulia? Esas sugerencias, tips, ya sea del lado técnico y del lado humano, que les van a servir de base fundamental a cualquier persona en cualquier grado, ya sea que tenga cierta experiencia, una experiencia intermedia o esté iniciando, ¿no? Como uno dice en la etapa junior. ¿Cuáles serían esos tips desde su radio de acción? Mira, deberías saber por lo menos estos 10 términos como cosa básica. Si estás en el nivel intermedio, mínimo debes tener este equipamiento. Y si estás en la parte Pro Master, qué sé yo, por decir algún nombre, ya deberías entonces consolidar otros equipos, por decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la parte técnica, ahí ser muy simple, conocer circuito de refrigeración aplicado a refrigeración doméstica sería lo básico que puede hacer un técnico que salga al campo, así de sencillo. Ya si quieres ampliar tu experiencia, equipos residenciales, equipos de aire acondicionado residenciales sería como la segunda, y ya después te puedes lanzar a equipos comerciales ligeros de menos de 1 HP, equipos comerciales que puedas ir haciendo, y ya para eso tendrás que tener cierto nivel de experiencia, herramientas, conocimientos, y ya te vas a las grandes ligas, por decirlo, equipos de climatización ya grandes, estamos hablando climatizaciones centralizadas, ya cámaras frigoríficas mucho más grandes, controles de temperatura, humedad, aires acondicionados de precisión, ya como quien dice, abarcar a esos niveles. Pero en el área técnica sí es fácil distinguir en qué etapa está cada técnico según los equipos que repare y que lo haga bien hecho, obviamente, ¿no? Obviamente que lo haga bien hecho. Ahí es más fácil. Mínimo, mínimo. Sí. Yo en la parte técnica no es mi expertise ni mi fuerte, pero si lo manejo como negocio de aire acondicionado, yo
lo vería como una estrategia de negocio, posteriormente una estrategia comercial, apoyado de una estrategia de marketing y de contenidos para impulsar el crecimiento del negocio. Y claro que va ¿Ve? acompañadísimo de conocer perfectamente tu segmento de clientes, que eso es como, digamos, la división de los equipos, residencial, comercial, proyectos, o sea, que definas bien ese segmento para que puedas enfocar todos esos esfuerzos hacia el segmento y que tus ventas, tus proyectos, todas las oportunidades de negocio que tú vayas a desarrollar sean exitosas. Pero todo depende mucho de la estrategia de tu negocio, de la estrategia comercial que desarrolles para las ventas y apoyado totalmente de marketing y contenidos, porque eso es lo que va a generar el impulso y el crecimiento de tu negocio de HVAC. ¿Ve? Conocen el mercado, conocen qué clientes quieren y se van donde Andrea va a dar la otra parte. Ok, ya conoces el mercado, ahora vamos con esta parte. ¿Viste? No, de verdad, mira, y lo bueno es que las dos están en México, o sea que ahí pueden fusionar. Georgia, a ver si luego nos organizamos para conocernos. Te invito Sí, acá también a nuestras oficinas y todo. Te voy a visitar allá a Toluca o en México. viste, ya hiciste otra cosa, Luis. Claro. Ahora, ya se nos fue el tiempo, pero quisiera que por favor nos regalaran una frase, como digo yo, esas espectaculares que ustedes tienen por allí siempre. Nos digan por favor todos los medios para que las personas conecten con sus emprendimientos, marcas, servicios, productos. Y si tienen, por ejemplo, un infoproducto, un lanzamiento, este es el momento para que digan todo. Bueno, lanzamiento tenemos un curso ya en puerta para la próxima semana de lo que es refrigeración comercial y todavía estamos trabajando con Abel en lo que es HVAC University. Todavía estamos en ese trabajo haciendo todo lo posible porque salga pronto. Frase, supérate todos los días a ti mismo, no a los demás, no al mercado, a ti mismo. Si hoy pude arreglar esto, mañana, capacítate y supérate. Siempre, siempre, siempre buscar cómo mejorar tú en lo personal, en lo profesional, en el trabajo, en todo. Yo creo que lo más importante es eso, nutrirnos nosotros mismos, para lograr nuestros objetivos. De verdad que sería para mí lo más importante. Brutal. No te Bueno, dejaron nada, Andrea. Ya sé, Georgia me dejó, mira, seca. No, hombre, miren, pues yo les diría de primicias y demás de proyectos. En Centro de Educación tenemos ahora la certificación NATE para México. Empezamos en el mes de noviembre con la primera generación. Y también pues tenemos nuestro catálogo ya de cursos disponibles 2025. Y bueno, por mi parte, lo que necesiten estoy a sus órdenes, sea para temas de marketing, de coaching, de temas del Centro de Educación con muchísimo gusto. Y mi frase es una frase que yo creo que ya han escuchado, pero me gusta mucho, que la única forma de lograr lo que nunca has tenido es haciendo lo que nunca has hecho. O sea, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente. Y esa frase ya la había eso sí. dicho contigo, Luis. Me gusta bastante, porque eso nos recuerda que cada paso que estamos dando hacia adelante nos está acercando más al camino de superación y de logros que queremos. Entonces, esa es mi frase. No, Muy mejor lindo. imposible. No, espectacular. Yo le quiero agradecer a las dos, de verdad, de todo corazón, por su valioso tiempo, por su amplia trayectoria que de mi parte las admiro, ahora en conjunto y por individual. De verdad que son unos fenómenos en positivo y espero tenerlas nuevamente con el favor de Dios más adelante en este espacio para seguir explorando otros temas. Así que de mi parte, felicitaciones a ambas y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Luis. Nos Un vemos placer, Andrea. pronto. Igualmente, Georgia. Un Gracias, placer. Luis. Chao. Chao, chao, nos vemos. Te tienen que encontrar por allá. Claro que sí. Nos vemos. Chao, chao.